Para presentarlos, como bien dice el título, este webinar es gratuito, es de la Fundación Autonomía Mayor y en este caso agradecer antes de presentar a Jorge Quiroz Plus, quien accedió a conversar una temática que nosotros consideramos que es súper importante y que a veces por desconocimiento provoca otros, otros daños y otras rupturas en las dinámicas con las personas mayores. El tema es comunicación en personas mayores con enfoque de derechos humanos y para presentarlo, él es fonoaudiólogo, licenciado en fonoaudiología de la Universidad Católica de Temuco y diplomado en gerontología social con enfoque de derechos humanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Presenta estudios de pregrado con sello en salud familiar, comunitaria y biopsicosocial. Se ha dedicado también a abordar la atención en personas de todo ciclo vital de manera integral en cuanto a rehabilitación y habilitación, en los aspectos relacionados con su profesión, ya sea la comunicación, participación social, lenguaje, audición, voz y motricidad oral. Jorge Quiroz se ha desenvuelto en equipos de salud, de educación también y de desarrollo social. Presenta estudios, como mencioné anteriormente, de gerontología, de derechos humanos y de inclusión, de discapacidad y de neurorehabilitación. En cuanto a lo que podemos comentar de su trayectoria laboral, él se ha dedicado a coordinar equipos interdisciplinarios, a la intervención educativa tanto regular como especial, a la gestión, coordinación y ejecución de programas municipales y de SENAMA, a la intervención comunitaria, a la docencia clínica en el área infanto-juvenil y a la relatoría en jornadas. Así es que tenemos un invitado que por completo tiene expertise y manejo en las temáticas de personas mayores, así que los invitamos a poder escuchar y también la idea es que esto sea un diálogo. Él nos permite que sea así y para esto necesitamos que ustedes puedan incluir preguntas, experiencias, dudas o los comentarios que ustedes quieran realizar. Así es que Así doy es. paso a su presentación. Muchas gracias, María José. Hola, Agustín, también. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy Gracias a contento ti. de colaborar con ustedes como fundación. Me parece muy interesante que personas jóvenes estén creando fundaciones para temáticas de envejecimiento. Creo que eso es lo que queremos lograr. Y eso es lo que se espera como comunidad también, que hagamos cosas nosotros los jóvenes por las personas mayores. Pareciera que mi currículum es como que tengo muchos años de experiencia profesional, pero no lo es, no son tantos los años. Me considero un profesional joven, pero sí inquieto. Entonces por eso ando haciendo cosas por aquí, por allá, por todos lados. Me gustan alguna área en particular y es lo que me desempeño. Eh, Más que dar a conocer el currículum, es bueno saber qué es lo que he hecho que me lleva a pensar de esta manera o a hacer estas reflexiones como profesional, ¿ya? Y Exacto. obviamente, como dice María José, la invitación es a crear un diálogo entretenido, participativo y de colaboración, en donde si otras personas que nos están escuchando en este momento son de otras profesiones o son fonoaudiólogos también, o incluso son familiares o es más, son personas mayores, puedan dar su opinión desde su punto de vista y aportar. ¿Ya? Eso es lo importante, aportar en estas conversaciones y crear espacios nutritivos de conversación en estas temáticas. ¿Sí? Jorge, además de lo que tú mencionas, que yo creo que encaja perfecto con lo que nuestra fundación requiere comunicar, que es que estos espacios nosotros comprendemos y entendemos que no están dirigidos a las personas mayores. Comprendemos que por accesibilidad, por un tema de época, por un tema económico y por un montón de dimensiones, es posible que ellos no puedan acceder. Pero lo que nosotros buscamos con este tipo de instancias es que las personas que pueden acceder, ya sea desde su ámbito personal o profesional, puedan adquirir herramientas y en verdad, la verdad se pueda dialogar e instaurar temáticas como estas que tienen que ver con las personas mayores. Así que Claro, nos parece muy bien tu acotación y nos ayuda también a aclarar esta duda. justamente. Muchas gracias. Y bueno, a lo que vine.
hablar de la comunicación en personas mayores con enfoque de derechos humanos. Contarles a las personas que nos están escuchando que los fonoaudiólogos son los profesionales encargados de tratar la comunicación en todo el ciclo vital de una persona, ¿ya? Actualmente tenemos escasa participación en algunos servicios, por ejemplo, en los servicios de salud. Lo ideal de esto sería que ustedes comprendieran también, además de qué es lo que tiene que ver con el envejecimiento de la comunicación, la importancia que sería de poder acceder desde la salud pública a profesionales que se encargan de esto, ¿ya? Que hoy en día, si son muy escasos los centros de salud que tienen profesionales fonoaudiólogos y hay que acudir, si es que se puede, a la salud pública y si no, a la salud particular. Y en el peor de los casos no se accede a ninguna de las dos. Entonces, esa es la idea también de este webinar. ¿Qué es lo que es la comunicación en personas mayores con enfoque de derecho? Vamos a partir conversando al respecto de qué es el envejecimiento, qué es una persona mayor. Más allá de la edad, que sí, podríamos definir de que una persona mayor es aquella que tiene sobre 60 años, hay que hablar desde el envejecimiento como un proceso. El envejecimiento, mi pregunta es, ¿será un declive de la vida? ¿Será la nueva juventud? He escuchado también que les decimos por ahí. A veces creemos que también que es la última etapa de nuestra vida, pero más bien, como les digo, es un proceso, un producto de acumulación de experiencias y conocimientos. Si lo vemos desde esta manera, lo estamos viendo desde el curso de vida. Eso quiere decir que es una etapa más de toda nuestra vida y no es el declive ni la etapa final como generalmente lo asociamos. Si lo vemos desde esta manera, que es lo que propone la gerontología social, verlo como un curso de vida, porque así podemos dar respuesta a ciertos resultados que son las características del envejecimiento. Dentro de estas características del envejecimiento podemos encontrar que es un proceso heterogéneo. Eso es importante para el webinar que se viene, para el desarrollo de todo este webinar. Saber de que es un grupo heterogéneo o es un proceso heterogéneo nos dice de que podemos encontrar características generales o más bien comunes en personas mayores, pero no siempre se dan, ¿ya? Entonces es importante saber eso. Este proceso heterogéneo involucra cambios o diferencias desde las etapas del ciclo vital anteriores, ¿ya? Estas diferencias se acrecientan a medida que se aumenta la edad, por la gran cantidad de variables personales y contextuales que tiene esa persona, porque se van acumulando nuevas características personales, puede ser un perfil distinto de envejecimiento, ¿ya? Y desde la gerontología se tienen enfoques para hacer estudiar el envejecimiento y hay tres enfoques principales o los que comúnmente se utilizan ya en todos los ámbitos. Estos tres enfoques, lo fundamental de esto y lo transversal de los tres es que comprenden el envejecimiento desde como un proceso o como una continuidad. Lo que yo les decía, el ciclo es parte del ciclo vital, curso de vida, ¿cierto? Y así se entiende los resultados del envejecimiento. Por lo mismo, es importante saber de que el envejecimiento no es prioritario ni exclusivo de las personas mayores sobre 60 años, porque nosotros estamos envejeciendo también, ¿ya? Entonces la invitación acá es ponerse en esa situación en que nosotros también tenemos que hacer cosas para nuestro envejecimiento, ¿ya? Porque nosotros somos parte de eso también. No tenemos sobre 60 años, pero somos parte también de eso, ¿ya? Y así nos permite comprender y hablar y buscar claves para determinar lo que es un buen envejecer, que eso también es el fin último de toda esta actividad de fundaciones, las de ustedes también, los programas de salud, ¿cierto? Buscar el buen envejecer, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales. Partiendo, les conté que habían tres principales enfoques teóricos. El primero, lo pueden ver en la presentación ahí, creo que se ve en la pantalla, podríamos hablar del envejecimiento activo. El envejecimiento activo es un término que es muy común utilizado en el discurso popular y en lo político, ¿ya?
Es muy común escuchar esto del envejecimiento activo. Y este concepto fue acuñado por la ONU, ¿ya? ¿Y qué es lo que busca este concepto? Pretende resaltar una visión positiva del envejecer. Dejamos de lado entender que el envejecimiento es una etapa de declive, de muerte, de pérdida, de sufrimiento, y comenzamos a entender de que el envejecimiento es una etapa activa de la vida, ¿ya? Y busca, además de entenderlo así, ponerlo en práctica dentro de las políticas sociales, ¿ya? Es entonces un proceso de optimizar las oportunidades en salud, en participación, en seguridad, para promover la calidad de vida mientras se envejece, ¿ya? Este concepto pone en evidencia dos teorías que contrastan unas con otras, ¿ya? La primera teoría es una teoría que se llama la teoría de la desvinculación, que implica que la vejez es una retirada del mundo social, de los vínculos y de los roles. Eso dice esta teoría, que eso es lo que pasa en la vejez. En reacción a esta teoría, aparece la teoría de la actividad de Havinshood. Esta teoría plantea totalmente lo contrario, ya que sostiene que las personas mayores no solo no desean desvincularse, sino que si se les ofrecen las oportunidades para ello, tratarán de seguir activos y van a sustituir roles que se han perdido anteriormente, ¿ya? Esta teoría, que es la teoría de la actividad, es la que toma el envejecimiento activo. Indica de que hay que darle oportunidad a las personas mayores para que se mantengan activas, ¿ya? Hay que darle oportunidades para que no se desvinculen del contexto social. Hay que darle oportunidades para que reemplacen roles que perdieron o que mantengan los roles si es que ellos desean mantenerlos. Entonces, el envejecimiento activo indica de que la actividad es la base de la vida, ¿ya? Y también se plantea esta frase, que si no lo usas, lo pierdes, aplicándolo tanto al funcionamiento cognitivo como incluso, por ejemplo, a la actividad sexual. Entonces, ¿podríamos explicar algunos de los déficits del envejecimiento por el desuso? Esa es una muy buena pregunta para plantearse. Eso es el envejecimiento activo. Ese es el enfoque teórico, ¿ya? Que involucra un montón de actividades. Si nos ponemos en otro enfoque teórico, tenemos el envejecimiento con éxito, ¿ya? Este concepto es más utilizado en la gerontología en las últimas décadas. No tanto en las políticas, pero sí en la gerontología. Y se define de dos maneras, ¿ya? El envejecimiento con éxito como logro de ciertos estados ideales para vivir las últimas décadas, o el envejecimiento con éxito como la puesta en marcha de ciertos procesos. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces tenemos los dos conceptos de envejecimiento con éxito. Tenemos dos posibles. Uno es el logro de ciertos estados ideales y el otro es el que pone en marcha procesos. Esperemos un poco. Sí, tenemos una dificultad. Ahí sí. Ya. ¿Ahí sí? Entonces, teniendo estos dos conceptos, estos dos tipos de envejecimiento con éxito, los vamos a explicar ahora con más detalle. El envejecimiento con éxito como logro de estados ideales plantea tres criterios para decir esta persona envejeció con éxito, ¿ya? El primero es una baja probabilidad para padecer enfermedades. El segundo es una alta funcionalidad. Eso quiere decir que menor discapacidad. Y el tercero es una implicancia activa con la vida. Por ejemplo, y vínculos con otras personas, ¿ya? El problema de este enfoque es que propone criterios universales, ¿ya? Y por lo tanto un carácter segregador, ya que solo pueden aspirar a envejecer con éxito solo ciertas minorías, las que cumplan con estos tres criterios, ¿ya? Y esos son personas privilegiadas. Por ejemplo, ¿qué pasaría con las personas con discapacidad? No podrían envejecer con éxito, porque no tienen una alta funcionalidad. Podrían no tenerla, ¿cierto? Entonces, por eso no se considera tanto este tipo de envejecimiento con éxito, tanto en la literatura, porque está segregado. El otro tipo de envejecimiento con éxito es el envejecimiento con éxito como adaptación.
Y este me gusta un poco más, sobre todo en el ámbito de la rehabilitación, en el ámbito de la terapéutica. Este envejecimiento busca sacar partido al máximo de los recursos que se disponen en cada momento, pero sin especificar estados universales. Especifica de que las personas mayores mantienen las habilidades adaptativas, ¿ya? Por lo tanto, podrían adaptarse a nuevos contextos, podrían adaptarse a cambios, a pérdidas, o cierto, que son clásicos del envejecimiento. Entonces, ¿qué busca este tipo de envejecimiento? Poner en marcha procesos de carácter adaptativo para minimizar la probabilidad de seguir experimentando pérdidas o para mantener cosas que se tienen, ¿cierto? Por lo tanto, se envejecerá con éxito cuando la persona logra adaptarse a los cambios propios del envejecer. Y aquí me interesa bastante porque la adaptación no solo va indicada hacia la persona mayor, sino que también al contexto. ¿Hay que adaptar el contexto? Sí, también. ¿Hay que darle entrenamiento a la persona mayor para que logre adaptarse a estos cambios? También. ¿Y cuándo se comienza este tipo de educación para poder llegar a adaptarse al envejecimiento? Desde ahora, desde etapas tempranas de la vida. Por lo tanto, también hay que recordar nuevamente de que el envejecimiento no solo corresponde a las personas mayores de 60 años, sino que a nosotros también. Y el último enfoque teórico del envejecimiento es el envejecimiento positivo. Este concepto es relativamente más nuevo, sí, y podríamos decir de que involucra el significado del envejecimiento activo y el significado del envejecimiento con éxito. Pero le agrega un tercer elemento, que es la preocupación por el bienestar subjetivo de la persona mayor. El bienestar subjetivo es lo que uno siente como bienestar, ¿ya? No es lo que los exámenes o los médicos te dicen, sino que cómo me siento yo con la vida que tengo, cómo está mi calidad de vida según lo que yo digo. Y eso es subjetivo porque depende de cada persona, ¿cierto? El envejecimiento positivo considera eso también importante. Y dice de que muchos de los determinantes del bienestar subjetivo, incluyendo las relaciones sociales, pueden verse afectados por, esto es muy interesante, por las políticas públicas del Estado donde uno viva, del gobierno, ¿cierto? Políticas que tengan que ver con promoción de cosas, con prevención en salud, con atención al maltrato, el tema del sistema de pensiones, los seguros de salud que tenemos actualmente en nuestro estado, el desempleo. ¿Qué pasa con la regulación de la carga de la jornada laboral? ¿Qué pasa con el tratamiento de la depresión? Todas esas políticas que el gobierno hace para su estado determinan el bienestar subjetivo de una persona mayor, ¿ya? Y se indica que para promover el envejecimiento positivo es necesario distinguir algunos elementos, ya que considera las políticas públicas del Estado, hay que considerar estos elementos. Por ejemplo, las políticas públicas tienen que ser planificadas, estratégicas y operacionalmente. Tienen que involucrarse no solo en la ejecución, sino que en la planificación a los distintos participantes, a los distintos actores. Por lo tanto, deberíamos involucrar a las personas mayores en la planificación de las políticas públicas y no ser jerárquico y que venga todo desde el gobierno central. Hay que implicar también coordinación multisectorial. Esto quiere decir de que las políticas públicas no solo dependen del servicio de salud, sino que también hay que involucrar el servicio social, ¿cierto? También hay que involucrar el Ministerio de Trabajo. ¿Y por qué no involucrar también el Ministerio de Educación? ¿Ya? Eso es muy importante. Hay que considerar un proceso de evaluación, de adecuación a la heterogeneidad, que se tiene que adaptar, que eso es uno de los grandes falencias de las políticas públicas actuales, que no se adaptan a la realidad local, ya que vienen planificadas desde Santiago, puede ser, o desde otros centros, y no logran una adaptación completa a la realidad nuestra. Y también se tienen que considerar, por último, los estereotipos del envejecimiento, que más tardecito voy a hablar un poco de eso, ¿ya? Pero es importante considerar. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa con todos estos enfoques teóricos en Chile? Actualmente, las políticas públicas que tenemos en Chile
usan el concepto del envejecimiento activo, ¿ya? En el 2012, sí, se creó una política donde se consideraba el envejecimiento positivo. Pero desde ahora, últimamente se ha estado considerando el envejecimiento activo como foco principal del envejecer. Obviamente que el envejecimiento involucra cambios estructurales de anatomía, partes del cuerpo o del funcionamiento de nuestro cuerpo. Y la comunicación Quisiera hacer una no pregunta, queda fuera, Jorge. ¿ya? También ocurren cambios en el envejecimiento, en la comunicación. ¿Y qué se entiende por comunicación? A grandes rasgos, es un acto por medio del cual una persona da o recibe de otra persona información sobre las necesidades. Estamos hablando de la comunicación interpersonal. También podemos recibir deseos, percepciones, conocimientos, estados emocionales de las personas, información en general, ¿cierto? Esta puede ser intencional y no intencionada. Y no es solo verbal, no solo de la palabra, sino que también puede ser no verbal o paraverbal, ¿ya? Eso involucra los movimientos de las manos, la expresión corporal, la expresión facial, perdón, la expresión corporal, el tono de mi voz, la forma, la melodía de mi voz, ¿ya? Así se comunica una persona, así nos comunicamos nosotros los humanos. ¿Y cómo se ve afectada la comunicación en el envejecimiento? Debemos considerar dos tipos de perfiles. El primero es el envejecimiento comunicativo típico, clásico, ¿ya? Y el segundo es el envejecimiento comunicativo con alteraciones o con trastornos o con dificultades. ¿Por qué es importante considerar esto? Porque el envejecimiento comunicativo típico es parte del ciclo vital, es parte de los cambios que nosotros como seres humanos vamos a tener, así como a tal edad, a los 3 años, a los 2 años comenzamos a hablar, a cierta edad vamos a perder algunas habilidades, ¿ya? Eso es parte de nuestro ciclo de vida. Pero es típico, no es considerado un trastorno ni una patología. Pero una persona mayor puede llegar a envejecer con alguna patología de la comunicación, ¿cierto? ¿Cuáles son las características del envejecimiento comunicativo típico? Aquí hay dos características. Hay ganancias y hay limitaciones de habilidades, ¿cierto? Tenemos cambios estructurales y cambios del funcionamiento. Y dependiendo del estilo y condiciones de vida de cada persona, obviamente, porque es heterogéneo, puede haber un cambio, por ejemplo, en la fluidez verbal o en la comprensión verbal, puede enriquecerse, ¿ya? A medida que se envejece. Decimos, por ejemplo, de que las personas mayores tienen mayor vocabulario, conocen más conceptos, entonces tienen de qué hablar, tienen más conocimiento para hablar. Y es obvio, son acumulaciones de experiencias, ¿cierto? Hay algunas capacidades perceptivas, sensoriales, como la visual y la auditiva, que pueden tender a disminuirse, ¿ya? Y en este caso, desde la auditiva podemos hablar de la presbiacusia, que es una pérdida de la audición propia del envejecimiento, ¿ya? Y obviamente hay una pérdida también auditiva, puede ser posible. Pueden reducirse los niveles de memoria, de razonamiento, las habilidades lingüísticas del lenguaje. Se pueden generar algunas pérdidas significativas en los procesos cognitivos, ¿cierto? Y también pueden haber cambios en la voz, ¿ya? Que eso se llama presbifonía, cambios en la voz, ¿ya? Que es normal del envejecimiento, no es patológico. En los cambios del lenguaje, en los procesos cognitivos, podemos encontrar que hay, por ejemplo, dificultades para reconocer algunos sonidos o algunas letras. Hay alguna dificultad en la recuperación de las palabras. Este fenómeno se conoce como el fenómeno de la punta de la lengua, que es un fenómeno que las personas mayores tienden a experimentar, que es esto de que quiero decir una palabra y sé cómo se llama y literalmente siento que la tengo en la punta de la lengua, pero no recuerdo su nombre, no logro decirlo. Y a nosotros también nos ha pasado. Ya no es propio del envejecimiento, pero en las personas mayores es más probable de que esto ocurra, ¿ya? Hay, como les decía, un procesamiento de vocabulario más amplio, hay más capacidad de vocabulario,
con el tema de las oraciones hay una lentitud para realizar algunas operaciones encargadas de construir una representación mental del significado. Por lo tanto, puede haber una dificultad para comprender de manera así ágil las oraciones, ¿ya? Y obviamente el discurso también está cambiando, ¿cierto? Puede ser que en la producción se observe una densidad de las ideas que se generan, que la densidad tiende a declinar un poco de las ideas. Ya se puede perder quizá un poco la coherencia, la cohesión de los enunciados para crear un discurso, para comprenderse también. Puede haber una dificultad en el manejo del tema de conversación, puede que veamos a personas mayores de nuestra casa, incluso si la observamos con más detalle, de que conversas cosas y después te empiezas a conversar de otra cosa al mismo tiempo, y después se vuelve a saltar a otro tema y así está, ¿ya? Eso es normal, ¿cierto? Y hay una dificultad para inhibirse también. Tienden a hablar más, ¿ya? Bueno, algunas personas también somos poco inhibidas, ya no es necesario que seamos personas mayores, pero las personas mayores tienden a perder un poco la inhibición y tienden a hablar más. Pero también hay personas que no, ojo, recuerden, es heterogéneo. A todas estas características las denominamos envejecimiento comunicativo. Nuevamente recordar que esto es propio del envejecimiento. Es algo que nos va a pasar a todos, ¿ya? Como les decía entonces, tenemos por otro lado también el envejecimiento comunicativo con alteraciones, ¿ya? Puede haber una persona mayor que tenga alguna dificultad del lenguaje que sea un trastorno. Pueden ser, por ejemplo, trastornos del lenguaje que se deban a accidentes cerebrovasculares, enfermedades de Parkinson o trastornos del habla por alteraciones neurológicas, trastornos de la voz por algún, no sé, a lo mejor una profesora que trabajó 30 años, luego se jubiló y quedó con disfonía, un trastorno de la voz asociado a su ocupación, ¿ya? Ese es otro tema. El envejecimiento comunicativo con alteraciones es otro tema, ¿ya? Eso depende aún más de las características de cada persona, ¿cierto? Y cómo vivieron su trayectoria de vida también, qué experimentaron ellos, ¿cierto? Sin embargo, como dice ahí en la pantalla, ni las ganancias ni las disminuciones mencionadas son homogéneas, ¿ya? Ni tampoco afectan exclusivamente a un grupo etario. Pueden ser que se encuentren antes de los 60 años, pueden ser que una persona tenga esas características y la otra no, o puede que después más adelante las vaya a encontrar, pero por ahora no, ¿cierto? Hay que entender que es un grupo heterogéneo. Ese más o menos es el perfil de un envejecimiento en la comunicación, estimados. Hay algunos cambios a nivel cognitivo, sí. Hay algunos cambios en la audición, también. Cambios en la voz, cambios en la visión, ¿ya? Y eso es importante considerar al momento de conversar nosotros con personas mayores. De repente decimos, pucha, esta persona no me escucha. Claro que no la escucha, pero no es porque no quiera escucharla, no le quiera hacer caso, sino porque tiene alguna pérdida auditiva. O esta persona conversa puras tonteras. Típico también que dicen eso. Y no se calla nunca. Obvio que no se va a callar. Obvio, porque tiene mucho que conversar. Imagínense una persona que ha vivido años y tiene muchas experiencias. ¿Por qué no darle el espacio para escucharla? ¿Por qué no darle el espacio para que comente su experiencia, cierto? Y eso. Y obviamente que si hay alguna alteración o trastorno, sí o sí deben consultar a profesionales fonoaudiólogos. Y todas estas características de la comunicación afectan a otros campos. Por ejemplo, en la salud mental y social de las personas mayores. Acá, ¿cómo podemos decir de que afectan estas características comunicativas en el ámbito social y en el ámbito de la salud mental? Hay autores que dicen de que la cantidad y la calidad de las relaciones sociales de un individuo están asociadas a una mejor salud física y mental durante todo el curso de vida. Yo creo que acá, como Agustín es psicólogo, podría indicarme si esto es correcto o no. Yo creo que tiene relación, ¿cierto?, entre los aspectos sociales y cómo está nuestra salud física y mental, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Sí me escuchas bien? ¿Me escuchas, Jorge? Yo no te escucho, Agustín, ¿No se pero escucha? me imagino que se escuchará.
María Jorge, José, ¿me ¿tú me escuchas a mí? escuchas? Creo que A Jorge ver. no nos escucha a ambos. ¿Pero tú me escuchas, María José? ¿Sí? ¿Sí? Eh, bueno, pucha, no me escucha Jorge, pero sí, comentar que la salud mental y la comunicación están súper relacionadas. En este caso, mientras más interacción social, digamos, y la interacción social en este caso con otras personas tiene que ver con el deterioro cognitivo. Y entonces, mientras menos interacción social, vamos a tener más deterioro cognitivo y por ende nuestra comunicación se va a ver afectada. Justamente, ¿Se escucha? Sí, se justamente. escucha. Eh, Justamente tiene mucha relación la comunicación y los elementos del lenguaje y las capacidades comunicativas con la salud mental. Hay estudios ya que indican esto, ¿cierto? Es importante acá, yo voy a seleccionar algunos elementos de las relaciones sociales, ¿ya? Para luego hacer un posterior análisis de la salud mental. Los elementos que voy a considerar acá son el apoyo social, los intercambios positivos y negativos, el aislamiento, el confinamiento social, la soledad y el tamaño de la red social, ¿cierto? Eh, las relaciones sociales saludables, estimados, son importantes para mantener la salud mental física de las personas. ¿Por qué? Porque hay estudios que dicen que menos apoyo social, menores redes sociales o redes sociales más pequeñas y más interacciones negativas con otras personas se relacionan con depresión, con el funcionamiento inmune más pobre, un bienestar subjetivo más bajo, una mayor incidencia a enfermedades y una mayor mortalidad. Imagínense, pónganse en esta situación. Una persona mayor que tenga estas características comunicativas, que sabemos que hay declive de algunas habilidades, o que presenta alguna alteración en la comunicación, como por ejemplo una hipoacusia, una sordera, podrá relacionarse socialmente con jóvenes o dentro de su contexto que no entienden estos cambios comunicativos y que no tienen la intención de adaptarse a ellos. Yo creo que no. Yo creo que socialmente las personas mayores, y es lo que dentro de mi experiencia profesional he visto, tienen esa dificultad. Por lo tanto, sus relaciones sociales están afectadas desde el ámbito, desde la comunicación, ¿ya? Y por lo tanto, podríamos decir de que al tener relaciones sociales más escasas, son más propensas a tener trastornos de salud mental, ¿ya? Ese sería como el análisis de la comunicación de las personas mayores. Podríamos decir de que las personas con bajos niveles de apoyo social tienen tasas de mortalidad más altas. Hay estudios que indican eso, particularmente por enfermedades cardiovasculares, pero también por otras causas como el cáncer o enfermedades infecciosas. El apoyo social también está relacionado con el mayor riesgo de hospitalización y de institucionalización. Menos apoyo social, más probabilidades de estas dos, ¿ya? También se predicen los resultados después de rehabilitación. Por ejemplo, si ya sabemos cómo está el apoyo o la red social de una persona mayor, podríamos decir cómo va a estar su rehabilitación posterior a un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Y las relaciones sociales también están fuertemente asociadas a una mejor salud mental, particularmente porque mayores relaciones sociales bajan los niveles de ansiedad, bajan los niveles de depresión y la angustia psicológica. Entonces, es muy importante considerar la comunicación dentro de las políticas públicas, tanto de salud mental como propias de las personas mayores, ¿ya? Y la evidencia también sugiere que un envejecimiento comunicativo alterado por un trastorno de la comunicación puede verse afectado negativamente las relaciones sociales. Es obvio también eso. Se sabe mucho menos de qué aspectos de las relaciones sociales se ven más afectadas, cuáles unas más que otras, pero sí se sabe que se ven afectadas algunas, ¿ya? Por lo tanto, la dificultad de la comunicación puede ser un predictor, estimados, ¿ya? ¿Un predictor de qué? De un menor tamaño de red social, también. Un menor intercambio social, una participación menos frecuente en actividades sociales y niveles más altos de soledad,
Sabemos que si una persona ya tiene un trastorno de la comunicación, podríamos predecir estas características en cuanto a la relación social. Y esto sugiere que los trastornos de la comunicación pueden colocar a las personas mayores en mayor riesgo, estimados, de problemas de salud mental y también físicos. Si sabemos que los problemas de relaciones sociales están vinculados con los problemas físicos, debido al aislamiento, a la participación social reducida y a las tasas más altas de soledad. En este enfoque de la comunicación se considera la soledad y el aislamiento como dos cosas distintas, ¿ya? Porque la soledad lo considera como un estado más bien subjetivo, como la percepción que tiene la persona mayor en cuanto a su relación social. Y el aislamiento es la ausencia de personas, porque una persona mayor puede tener muchas personas a su lado, muchos interlocutores, muchas personas con quien conversar, pero aún así se siente sola. Entonces la soledad es mayor, ¿ya? Mientras que el aislamiento puede que la persona mayor no tenga acceso a otros interlocutores y no tenga con quién otras personas con comunicarse. No pueden estar relacionadas, sí, pero son dos cosas distintas. Y todos estos problemas estimados de salud mental y de salud social y comunicacional se ven afectados también por los mitos y por la imagen social que tenemos de una persona mayor y de que tenemos de la vejez, ¿ya? Se debe comenzar diciendo, estimados, que las representaciones culturales que se han creado en la sociedad en torno a las personas mayores tienden a exacerbar una mirada más bien negativa en las personas mayores. O sea, si nosotros, a lo mejor nosotros no, porque estamos vinculados a este contexto, pero es muy común escuchar de decir de que las personas mayores están solas, de que las personas mayores están aisladas, que la persona mayor no tiene que hacerse cargo de su vida, porque tenemos instaurados dentro de nuestro chip social una mirada más bien negativa de esta etapa. Entonces creemos que la vejez no es buena. ¿Por qué? Porque también socialmente se tiende a valorar más bien la juventud y la independencia. Y no queremos llegar a viejos y no queremos ser dependientes. Porque se cree de que la vejez es sinónimo de dependencia. Y dentro de estos estimados tenemos algo que se llaman los viejismos, o también creo que lo he leído como edadismos. Y esto es un conjunto de estereotipos negativos, de prejuicios y actos discriminatorios hacia las personas producto de su edad, ¿ya? Es un proceso de estereotipación y de discriminación sistemática, solo por el hecho de ser mayores, ¿ya? Y aquí tenemos muchos mitos que vienen desde el viejismo, ¿ya? Y desde el estereotipo también. Por ejemplo, podríamos mencionar el primero, que las personas mayores son todas iguales. Como venimos diciendo, mentira, es un grupo heterogéneo, al igual que cualquier otro grupo etario. Otro mito podría decir que, he escuchado la mayoría de las personas mayores están enfermas y son dependientes. Si bien es cierto de que es muy grande la tasa de personas mayores que padecen al menos una enfermedad, no lo son todas, ¿ya? Algunas mantienen buenos y adecuados niveles de funcionamiento, de funcionalidad. Otro mito muy bien escuchado es que la mayoría de las personas mayores son incapaces de pensar con claridad porque tienen problemas de la memoria. Mentira, no todos, ¿ya? Pueden ser afectados por una alteración en la memoria, pero no se relacionan, no son sinónimos, ¿ya? No todas las personas tienen afectadas esas habilidades. Otro mito que se escucha bastante es que las personas mayores están solas y aisladas. Y nosotros, los profesionales, tendemos a utilizar este mito bastante. Pero es mentira, no todas las personas mayores están solas y aisladas. ¿Hay un porcentaje? Sí, pero no todas. Otro mito podría decir que las personas mayores no son felices y están deprimidas. También, no todas. Otro mito que he escuchado bastante es que las personas mayores se vuelven difíciles de tratar, que son con el paso de los años más mañosas y más rígidas, ¿cierto? Pero también es propio de esa persona, no es que la vejez te lleve a ser así, es propio de esa persona, que sea mañosa. O que las personas mayores no pueden aprender cosas nuevas. Que mentira, no hay evidencia que diga eso, de que las personas mayores no puedan seguir aprendiendo nuevas
habilidades. Por lo tanto, sería bueno comenzar a pensar en la educación gerontológica también, ¿ya? Educación para personas mayores. Otro mito, los últimos 2 mitos que quiero mencionar son que las personas mayores no pueden seguir trabajando y que las personas mayores no tienen relaciones sexuales, ¿ya? Estos 2 mitos son cosas que nosotros como cultura dominante, nosotros llámese personas jóvenes, adultos jóvenes, que definen las políticas públicas, decimos de que las personas mayores no tienen que seguir trabajando, porque no se lo merecen. Pero preguntémosle a esa persona mayor si quiere seguir trabajando. A lo mejor ella no quiere perder su rol social de trabajador. Y obviamente el tema de las relaciones sexuales es algo que no me compete a mí como profesional, pero es importante mencionarlo porque así vamos rompiendo un poco de prejuicios. ¿Qué pasa con todos estos viejismos, todas estas actitudes que tenemos las personas mayores? Hay efectos, estimados. Hay efectos en las personas mayores. Afecta, por ejemplo, de la manera en que son valoradas las personas mayores e integradas en la sociedad, ya que como se repite mucho estos viejismos, una persona mayor que quiere llegar a buscar trabajo no va a ser bien recibida porque ya se ha escuchado un montón de veces en nuestra sociedad de que las personas mayores no tienen que seguir trabajando. Pero no le hemos preguntado ahí. Lo ideal sería que no, pero tenemos que preguntar a las personas mayores. Estamos hablando de un enfoque de derechos humanos, estimado. ¿Qué pasa también? Otra de las consecuencias de estos viejismos son los mecanismos de internalización, ¿ya? Las personas mayores son incompetentes para la sociedad. Eso es lo que se busca como llevar con estos viejismos. Dejar en claro de que las personas son incompetentes para la sociedad, las personas mayores. Pero esto es mentira. ¿Pero qué pasa? Presumiblemente las personas mayores son más dependientes de las etiquetas, ¿ya? Por lo tanto, si escuchan muchas veces esto, va a depender más su bienestar de esto. ¿Y por qué se dice que son más dependientes de las etiquetas? Por falta de grupos de referencia, estimados. Y por el autoetiquetaje. Como no tienen grupos de referencia a cuáles acudir, pues las personas mayores, puede ser que sean más propensas a la etiqueta. Por lo tanto, ojo con los viejismos estimados. Hay que empezar a cuidar las palabras que tenemos con las personas mayores, hay que empezar a tratarlas como corresponde, y esto es parte también de la comunicación, ¿ya? También una vez me preguntaron por qué utilizamos el concepto de persona mayor y no de adulta mayor o no de anciano. Bueno, los otros temas los otros conceptos no se utilizan porque o pueden estar vinculados con cargas negativas sociales, por ejemplo, decir anciano, decir viejo, o decir abuelo, porque no todas las personas mayores son abuelos, porque eso es un vínculo familiar. Y tampoco decimos adulto mayor porque estamos comenzando a aplicar el enfoque de género. Entonces, decir persona mayor es más neutral a decir adulta o adulto mayor. ¿Ya? Eso pasa con la imagen social que tenemos hacia las personas mayores. Es importante hablar de estos conceptos del viejismo, ¿ya? Porque son parte también de la carga que perjudica la salud mental, la participación social en las personas mayores y la comunicación. ¿Qué pasa con todo esto? Con todo este cambio que hemos estado hablando. Comienza un nuevo paradigma para analizar el envejecimiento, ¿ya? Dejando un poco de lado este paradigma biomédico en donde se cree de que la vejez es una enfermedad y que hay que tratarla con tratamiento médico, o geriátrico, que se indica de que la vejez es una etapa de pérdidas, por lo tanto hay que limitarla socialmente, y se comienza a hablar del enfoque de derechos, ¿ya? Y aquí aparece a nivel internacional la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos de las Personas Mayores, estimados. Esta convención refleja el cambio de los paradigmas. Esta convención es una promulgación de derechos a nivel internacional, en donde los estados que promulgan toda esta convención se comprometen a hacer lo posible para resguardar los derechos que ahí se indican, ¿ya? Esta convención está promulgada por Chile, promulgada y ratificada desde el año 2017. Eso quiere decir de que el Estado está obligado
hacer todo lo posible para cumplir los derechos de las personas mayores y resguardarlos, ¿ya? Y no vulnerarlos. Ojo con eso. Es importante saberlo porque el Estado está obligado a hacerlo, ¿ya? Y obviamente que hay algunas condiciones que los estados que ratifiquen esta convención pueden establecer restricciones y limitaciones al goce del ejercicio de los derechos establecidos en esta convención mediante leyes promulgadas con el objetivo de preservar el bienestar general dentro de la sociedad democrática. Pero si no es por eso, están obligados, ¿ya? Y pesa más que una ley interna del Estado. ¿Y qué pasa con esta convención? Hay bastantes decretos, o sea, perdón, bastantes derechos. Yo voy a mencionar y quiero hablar los que tengan directa vinculación con la comunicación. Sabemos que la convención es un acuerdo que permite promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en igualdad de condiciones, estimados, de las personas mayores, ¿ya? Y aquí tenemos algunos derechos que quiero mencionar. Por ejemplo, tenemos la igualdad y la no discriminación por razones de la edad. Todos estos derechos están vinculados con la comunicación, estimados, por eso los voy a mencionar. Derecho a la vida y a la dignidad de la vejez. Derecho a la independencia y a la autonomía. Derecho a la participación, a la integración comunitaria. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de salud. Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso de la información. Derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, a la accesibilidad y a la movilidad personal. Y derecho a la reunión y asociaciones. Mi pregunta es, ¿cómo se podrá asegurar que se cumplan los derechos humanos de participación social si encontramos personas mayores que tengan dificultades en la comunicación? Sabemos que las dificultades en la comunicación son una limitación en la participación social. ¿Cómo se puede asegurar que se cumple ese derecho humano? Bueno, la respuesta no es tan sencilla, pero habemos profesionales que nos estamos dedicando a entregarle respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, acá hablaba sobre el derecho a la participación e integración comunitaria. Una persona que tenga hipoacusia, que se encuentre sorda y que no tenga acceso a tener un audífono y que no escuche absolutamente nada o que le cueste, o que escuchara como si estuviera debajo del agua, ¿tendrá ganas de salir a reuniones con sus vecinos? Si no escucha nada, si no puede participar de lo que se dice, ¿tendrá ganas de ir a ver una película si no va a escuchar nada? No, no, y ahí estaríamos vulnerando el derecho de esa persona de participar. Una persona que también tenga problemas de salud auditiva y que no le escucha nada al doctor o nada a la enfermera que le da indicaciones, ¿tendrá la posibilidad de cumplirse el derecho de brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud? No, tenemos una barrera comunicativa también ahí. Con respecto al derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal, no solo se refiere a la accesibilidad física, que a esta accesibilidad estructural, sino también se refiere a la accesibilidad comunicacional, estimados. Nosotros, como personas no mayores, tenemos la obligación, sobre todo las instituciones, tienen la obligación de crear estrategias para que las personas mayores accedan comunicacionalmente. Y no se está haciendo. No se está haciendo. No hay sistematización de estrategias comunicativas para personas mayores. Es más, por ejemplo, el caso en el ámbito de la salud, se entregan audífonos por GES a personas mayores, sobre 65 años. Se le entrega audífonos a personas que tengan presbiacusia, sordera, a causa de la vejez. Pero en muy pocos establecimientos en Chile se hace entrenamiento de estos audífonos. Entonces, no hay una buena adherencia a la utilización de audífono, porque entregarle un audífono a una persona mayor es como entregarle un celular. Hay que enseñar a usar, y hay que entrenarlo a él y al contexto. Y no se hace eso, porque no hay profesionales que hagan eso, no hay fonoaudiólogos. Entonces, la persona mayor no utiliza esos audífonos, estimados, y no tiene acceso a comunicarse. Prefieren usarlo, porque dice que le molesta. Hay una pérdida de recursos económicos grande para el Estado ahí, y también hay una pérdida en la participación social en las personas mayores, ¿ya? Y nuevamente volvemos a caer en este tren
de que si no hay participación social, aumentan los problemas de salud mental, esa persona ya tiene una sordera asociada, puede tener un problema de salud mental y así se van desencadenando problemas. Por lo tanto, ¿es importante analizar la comunicación desde los derechos humanos? Sí, es importante, porque tenemos que recordar sobre todo el derecho a la participación y a la libre entrega de información hacia las personas mayores. ¿Ya? Como les decía, esta convención, al momento de un país promulgar y ratificarla, están obligados a hacer algunas cosas. Para esto, el Estado chileno crea las políticas públicas para personas mayores, ¿cierto? Estas políticas públicas comenzaron en el 2002 y 2013 con una política que se llama Política Integral del Envejecimiento Positivo. Esta es una demostración empírica del enfoque de envejecimiento positivo que les comentaba al principio del webinar. ¿Qué busca esta política del 2002 y 2013, que se indica como respuesta, como resultado hacia el 2025, que es promover la salud funcional de las personas mayores, mejorar la integración a distintos ámbitos de la sociedad e incrementar los niveles de bienestar subjetivo? Esas son las 3 indicaciones. También tenemos al Servicio Nacional del Adulto Mayor. Tenemos al CENAMA, que tiene distintos programas para las personas mayores. Algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, los LEAM, que son los centros de larga estadía para personas mayores que tengan mayores niveles de dependencia. Tenemos también los fondos públicos estimados para todos aquellos profesionales que me están escuchando y que estén interesados en hacer acciones hacia personas mayores. Tienen los fondos públicos de CENAMA, los cuales pueden postular como agrupaciones para hacer cosas. También tenemos el programa Vínculos. Este es un programa del subsistema Seguridad y Oportunidades que tiene que ver con la atención social y laboral de personas mayores que en Chile que tengan la característica de que vivan solas o con una persona en su hogar. Este acompañamiento, este programa, no lo selecciona, lo ejecuta la municipalidad de la comuna, pero ellos no seleccionan a qué personas se les brinda este apoyo. Además del acompañamiento, se les entrega un apoyo económico estimado y materiales de estimulación cognitiva, etc. Estas personas las selecciona el gobierno central a través de la ficha de protección social y otras características de las personas mayores. Si es que, por ejemplo, está en auge, en GES, perdón. Pero el requisito de este programa es que vivan solas y que tengan características sociales que le permitan participar socialmente. Nuevamente encontramos que el Estado hace una discriminación sistemática a las personas mayores, porque pone como requisito eso. ¿Por qué? Sabemos que una persona que no participa socialmente puede ser porque tenga problemas de comunicación. Este programa es muy bueno, yo tuve la experiencia de trabajar un año en este programa, es muy bueno en cuanto a los recursos económicos, estimados, pero falla en la ejecución regional, ya que se planificó en el gobierno central, pero se ejecuta en regiones que no tienen características similares a Santiago. Por lo tanto, y hay una segregación ahí en cuanto a las actividades que te dicen que tienes que hacer, ¿ya? Aquí se hacen acompañamientos individuales y se hacen acompañamientos grupales. Es muy interesante este programa. Yo creo que tendría muy buenos resultados si bajaran un poco la planificación de este programa a la realidad local. Tiene muy buenos recursos, estimados, tiene muy buenos materiales, pero falla eso. También tenemos, por ejemplo, otros programas de CENAMA que son las colaboraciones que hacen con otras instituciones, por ejemplo, el Más Adulto Mayor Autovalente. Creo que ese es un programa del Servicio de Salud. Nunca he trabajado, pero sí conozco, tengo colegas que trabajaron allá y me da la impresión de que, claro, acá como el nombre lo dice, tienen que ser autovalentes las personas. ¿Y qué pasa con las personas que tengan trastornos de la comunicación o discapacidades comunicativas? Van a tener limitaciones, claro, porque tienen en su planificación, son muchas actividades grupales y sociales. Y si no tenemos un buen profesional que sepa cómo resguardar el derecho a la participación y a la comunicación de las personas mayores, esta persona va a tener muchas barreras y no va a participar, no va a tener intereses. Eso con respecto a las políticas públicas, no hay mucho en Chile en cuanto a esto. Espero que en un futuro se puedan hacer cosas.
Pero como les digo, fallan bastante en el tema de la comunicación. No hay quien resguarde estos conceptos. ¿Y qué podemos hacer nosotros como profesionales o como familiares de personas mayores frente a todas estas dificultades del envejecimiento comunicativo que yo les mencionaba? Lo primero es buscar la comunicación efectiva. La comunicación efectiva se entiende como un proceso en donde se busca maximizar las habilidades entre quien habla y quien escucha, ¿ya? Y para que llegue ese mensaje. Y el objetivo, obviamente, de la comunicación efectiva es mejorar los estándares de salud comunicacional, social y mental de las personas mayores. ¿Cómo buscamos la comunicación efectiva? A través de una comunicación característica de la vejez, que es la comunicación añosa. Esta comunicación añosa es una forma de entender la comunicación de personas mayores, y se plantea desde el envejecimiento activo, el envejecimiento con éxito, adaptado, y desde el envejecimiento positivo. Y es esta comunicación que una persona mayor puede alcanzar con sus limitaciones comunicativas, ¿ya? Con un montón de estrategias que pueden ser entrenadas y adaptadas para cada persona y en el contexto que se puede desenvolver. Por ejemplo, un ejemplo bien básico sería una persona mayor que tenga una hipoacusia, una sordera, que se le entregó un audífono, que se le entrenó la utilización de ese audífono y tuvo muy buena adherencia a la utilización de ese audífono. Por lo tanto, es beneficioso para la persona. Pero además se le entregaron consejos a la familia de cómo hay que hablar frente a la utilización de un audífono, porque no sirve hablar de atrás, hay que hablar de frente. Por ejemplo, no hay que sobreexagerar la modulación, la articulación. Hay que hablar normal, más lento, más fluido. No hay que gritar como creemos que hay que hablarle a las personas mayores, sino que hay que hablar claro, de frente y lento, pero sin exagerar. Esa, por ejemplo, sería una comunicación añosa, adaptada para esa persona. Y así tenemos un montón de estrategias dependiendo de las características comunicativas de cada persona mayor. Si hay problemas para comprender vocabulario, si hay problemas para expresarse, si hay problemas para ver, para leer, para escuchar, para hablar, problemas de la voz, etc. Ahí hay un montón de estrategias que pueden indicar cómo hacer una comunicación añosa en una persona mayor. Y obviamente que se debe centrar en la conservación comunicativa. Ya hay que mantener la comunicación, hay que seguir comunicándose para poder seguir teniendo interacciones sociales y disminuir los factores de riesgo de otras patologías. Hay que hacerlo, obviamente, como consejo, desde un modelo biopsicosocial. Esto quiere decir, biopsicosocial, quiere decir de que se comprende al humano de una manera integral, intersectorial e interdisciplinaria. Hay que verlo desde todos sus aspectos, cognitivos, emocionales, biológicos, físicos, intelectuales, comunicacionales. Hay que verlo también desde distintos sectores. Si podemos apoyar la red de apoyo de una persona mayor sería ideal. Sectores de, por ejemplo, la oficina de discapacidad de la municipalidad, la oficina de apoyo social de la municipalidad, CENAMA, CENADIS, el programa Más Adulto Mayor Autovalente, el programa cardiovascular del CESFAM y así. Crear redes que le puedan servir a la persona como contención para poder seguir desarrollándose en esta sociedad. Y obviamente tiene que ser interdisciplinaria, estos enfoques tienen que ser vistos desde distintos profesionales para que pueda ser más integral. Hay que utilizar, estimados, un enfoque de salud comunitaria. Por lo tanto, hay que tratar de abogar a las intervenciones comunitarias. Sí, las intervenciones individuales tienen efecto, pero las intervenciones comunitarias también, y en otros aspectos. Por ejemplo, podríamos ser moderadores comunicativos dentro de los grupos que ya existen de personas mayores, que sabemos que se reúnen, tenemos ahí agrupaciones por comuna, tenemos la UCAM, que es la Unión Comunal de agrupaciones de personas mayores de cada comuna, y nosotros podríamos hacer intervenciones comunitarias como profesionales o como familiares, siendo moderador de la comunicación, tratando de respetar los tiempos o adaptando la comunicación para esa persona que tenga demencia tipo Alzheimer, que tenga hipoacusia,
que tenga deterioro cognitivo y saber las características comunicativas de cada persona y nosotros moderar esa conversación. Yo tuve experiencias realizando esa intervención en la comuna de Vilcún y de verdad que son súper gratificantes porque además las personas mayores, no sé si son todas, no quiero caer en un viejismo, pero tienden a agradecerte significativamente desde el amor, desde el afecto, que tú puedas hacer cosas por ellos. ¿Ya? Como les decía, las intervenciones individuales, yo no me voy a meter mucho ahí porque estamos tratando de abogar a la intervención comunitaria, ¿cierto? Pero sabemos que las intervenciones individuales se puede hacer estimulación, rehabilitación, habilitación, entrenamiento, educación a la familia. ¿Qué estrategias, estimados, también que podemos hacer como profesionales o como familiares? Adaptar estrategias para ser un buen interlocutor. Eso quiere decir para ser un buen escuchador de personas mayores. Que yo como nieto o como vecino o como profesional que atienda a una persona mayor, sepa, sea capaz de poder escuchar a esa persona mayor y que ella me pueda escuchar. Y esa es responsabilidad mía, no responsabilidad de la persona mayor. Por ejemplo, esta estrategia, estimados, serían dependiendo de las características de la persona. Podríamos decir de que, por ejemplo, una persona con sordera, como les decía, se tiene que hablar de frente, que usa audífono, de atrás no sirve, porque además el apoyo facial, el apoyo gestual, sirve para comprender el mensaje que yo quiero que esa persona entienda. Entonces, hablar de frente, ¿ya? No gritar, no es necesario gritar a una persona mayor, no sobreexagerar la articulación, la modulación, ¿cierto? No exagerar las cosas, y solamente hay que hablar claro y quizás un poco más lento. Podríamos usar apoyos visuales, como por ejemplo calendario, si queremos hacer una estrategia. Las estrategias para resguardar la comunicación envejecida son, por ejemplo, el repaso de la vida cotidiana como dinámica constante, facilitar ambientes ricos en estímulos, que hayan calendarios, que hayan reloj en las casas, ¿cierto? Que hayan recordatorios, incorporar ayudas técnicas, los audífonos, los tableros de comunicación en el caso que sea necesario, ejercitar el lenguaje a través de juegos lingüísticos, ¿ya? Por ejemplo, jugar al bachillerato, a las adivinanzas, cartas, sopas de letras, evitar el mutismo, estimados. Tiende a ocurrir de que las personas mayores en las casas no se les habla mucho. Hay que evitar hacer eso, ¿ya? Recuerden que tenemos que mantener y preservar habilidades comunicativas. Si una persona mayor utiliza audífonos, hay que evitar los ruidos fuertes externos, porque si no se va a perder el mensaje que yo le quiero enviar. Si es que se le va a entregar un audífono, busquen un profesional que entrene a esa persona con el audífono, ¿ya? Si tiene problemas de voz, busca un profesional que le haga un plan de higiene vocal. Y así, estimados, podemos encontrar un montón de estrategias para las personas mayores dependiendo de las características y dependiendo del contexto. Es importante mencionar que acá las dificultades comunicativas no son propias de la persona, sino también son del contexto y de todo lo que nosotros acarreamos de antes, ¿ya? Recuerden que es un proceso. Sabiendo todo esto, estimados oyentes, estimados de la Fundación, sabiendo todos estos cambios comunicativos, el panorama de la Convención de Derechos Humanos, el panorama de las políticas públicas chilenas, y sabiendo también la realidad actual en la que estamos viviendo, que es un confinamiento, una cuarentena obligatoria en algunos casos, ¿qué desafíos nos quedan por delante frente a la comunicación con las personas mayores? ¿Qué creen ustedes? No sé si alguien, estimados, quieren aportar algo, tienen alguna duda. Bueno, primero que nada comentarte, creo que se escucha con un poco de eco. Sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Primero comentarte, Jorge, que hay varias personas conectadas, muchas de ellas han también comentado. Por ejemplo, alguien quedó con la consulta de por qué son personas y se quitó el adulto mayor, que tú lo comentaste y cuando lo comentaste lanzó el comentario, volver a repetir que
el persona no tributa un género y el adulto tributa un género, por lo que pedimos como fundación y también como defensores de los derechos de las personas mayores, que podamos hacer este cambio, que el lenguaje crea realidades y que para muchas personas con las cuales no se pueden identificar con un género también es necesario que hagamos este cambio. Así como en algún momento se estimuló el cambio hacia las personas con discapacidad, para nombrarles personas con discapacidad y no discapacitados, generar el mismo cambio. Por otro lado también, hay una persona que refiere que respecto al uso y entrenamiento de los audífonos, ella cree que hay profesionales, lo que no hay son políticas públicas o compromiso del mismo Estado a invertir en más profesionales. Así también menciona que como profesionales tienen que aprender y leer el lenguaje verbal y no verbal de las personas mayores que están frente a nosotros. No sé si quieres hacer algún comentario respecto a eso, Jorge. Sí, justamente, exactamente, hay profesionales. En Chile hay un montón de profesionales competentes para realizar estas intervenciones o plantear estas problemáticas, pero no hay políticas públicas que los integren, ¿ya? Que los integren, por ejemplo, en la red de atención primaria en salud, que es más cercana a las personas y a las personas mayores, que los integren en los programas de desarrollo social. No solo, porque siempre tendemos a pensar en salud y en educación, pero también hay un programa de desarrollo social, hay centros de desarrollo social, que es importante también acceder a ese tipo de trabajos, a ese tipo de intervenciones. De hecho, por ejemplo, el programa Vínculos, que es un programa del Subsistema de Seguridad y Oportunidades, dentro del perfil de profesionales que lo ejecuta, indica que pueden ser profesionales kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos y trabajadores o asistentes sociales o sociólogos. La mayoría de los ejecutores de esos programas en Chile son asistentes sociales y sociólogos. No quiero decir de que esté mal, pero necesitamos que sea interdisciplinario, que haya una gama completa de profesionales haciendo esas intervenciones, no solo desde el ámbito social. También aparece la pregunta, ¿qué hacemos cuando las redes de apoyo de adultos mayor, corregimos nuevamente que ojalá el término utilizado pueda ser, sugerimos como fundación que el término pueda ser personas mayores, entendiendo que cuesta poder hacer estos cambios, pero la pregunta, a ver, se me perdió. Ahora, refiere, ¿qué hacemos cuando las redes de apoyo para estas personas mayores no funcionan? Tú que trabajaste en una red. Ya, la red tiene que funcionar. No puede no funcionar. Hay que buscar otras redes, estimados. Hay que ampliar la red. Eso es lo que hay que hacer, encuentro yo. Si la red, asistencial no funciona, hay que ampliar las redes con otros familiares, con los vecinos, con agrupaciones. Por ejemplo, sería, por ejemplo, si es que la red asistencial del Estado no funciona, acudamos a agrupaciones comunitarias, acudamos a las familias. Existe. Así que mi consejo sería ese, como seguir ampliando la red. Si una red no funciona, ampliarla más y evitar la institucionalización. ¿Ya? Aparece, bueno, es importante decir que es una persona también refiere felicitaciones, colegas, más instancias como esta y ojalá con adultos mayores para resolver las dudas que presentan actualmente en la pandemia. Luego aparece desde una postura familiar. ¿Cómo puede llevar a cabo una sugerencia a una persona mayor que necesita atención fonoaudiológica, agregando que además detesta los servicios de salud? Ahí en la pantalla aparece, Jorge, la pregunta, a ver si la puedes leer con más detención. Ya, la estoy leyendo. Dice, desde una postura familiar, ¿cómo se puede llevar a cabo una sugerencia a un adulto mayor que necesita atención fonoaudiológica, agregando que además detesta los servicios de salud? Ay, qué difícil. Bueno, hay profesionales que no son, que hay fonoaudiólogos que no atienden directamente en servicios de salud, que también atienden de manera particular, con utilización de FONASA o DISAPRE, y tienden a hacer atenciones más acogedoras porque pueden ser incluso en el hogar. ¿Ya?
Así que podría abordarse de esa manera, como invitar a un profesional a la casa y desde una manera más amigable acceder a una consejería familiar, no a una intervención, ya a una consejería donde se cambia el foco, donde se busca aconsejar a la familia qué hacer en cuanto a esa persona mayor, ¿ya? Y a lo mejor se puede entrenar a la familia para que ella sea una intermediaria en la intervención si que se necesita intervención, que a lo mejor solo se necesita más bien estimulación. Sí, no va a reemplazar una intervención fonoaudiológica, pero sí puede ayudar, ¿ya? En el caso de que la persona no quiera ir al fonoaudiólogo. A lo mejor la familia puede adquirir estrategias para disminuir un poco esa carencia de intervención fonoaudiológica. No sé si Agregar a se eso, explicó bien. sí, agregar a eso y recordar que las personas mayores son sujetos de derecho, por lo que en primera instancia siempre buscar la manera de comunicar lo necesario que pueden ser estas intervenciones, el por qué esta intervención es necesaria para ella, dialogar también si ella lo necesita frente a la explicación que nosotros les demos, con tal de poder conseguir su consentimiento, considerando las capacidades cognitivas también que esta persona tenga, pero siempre apelar a que son sujetos de derechos autónomos y en lo posible, según sea la circunstancia, independiente. Por lo que las carreras, como, o sea, las profesiones como fonoaudiología, terapia ocupacional, pueden ser de pronto desconocidas para estas personas y necesitan también apoyo desde el entendimiento. Cualquier ser humano desde el entendimiento puede tener, se puede propiciar al razonamiento de la temática que se quiera abordar. Así es que muchas gracias por esa respuesta, Jorge. Pasar a otra pregunta, ¿qué opinas de llevar a las personas mayores, a los asilos para que terminen su vida en estos lugares? Una pregunta bastante compleja porque tributa también a lo afectivo y a las dinámicas propias de cada familia. Así es que quede claro que esta es una opinión del profesional. ¿Qué opino yo al respecto? Que llevar a una persona no está correcto. La persona tiene que ir. Si la persona se quiere ir a un hogar de personas mayores o un asilo, permitámoselo. Yo siempre digo que a lo mejor igual me gustaría pasar mi vejez en un hogar. Voy a estar mejor cuidado, voy a tener En mayores teoría. condiciones, pero para eso tengo que ahorrar, ¿cierto? Para tener un buen hogar. Pero llevarlo no me parece adecuado. No. La persona tiene que ir por su propia voluntad. Convengamos también, y ha sido parte de debates que hemos tenido entre profesionales de la fundación, que de repente hay instancias sociales como la que estamos viviendo hoy en día, que también abren esta posibilidad a las familias. Hay familias que pueden estar en conjunto con una persona mayor y pueden decaer mucho sus ingresos económicos, por ejemplo, producto de este tipo de circunstancias. Por lo que si es la única opción, luego de haber abordado todas las otras opciones, visualizarlo, informarse, entrevistar a estos dispositivos y poder también siempre en conjunto con la persona mayor consignar cuál es la mejor decisión, ¿ya? Pero tampoco ver este tipo de dispositivos como algo negativo. También sabemos que hay muchos profesionales que están todos los días resguardando que esto sea próspero para su calidad de vida. Pero resguardar, como les digo, la entrevista hacia esos centros y asegurarse que se den las condiciones como nosotros lo esperamos. Claro, ¿Sí? tampoco quizás acotar, tampoco dejar a esta persona mayor abandonada, por así decirlo. Hemos visto casos de que hay personas que dejan, por así decirlo, dejan a la persona y después no la vuelven a visitar. Entonces, ahí también están los viejismos, los estereotipos, el edadismo, estas cuestiones sociales que llevamos en nuestra cultura que tenemos que ir superando para fomentar los derechos humanos de las personas mayores. Jorge, yo te quería hacer una pregunta referido al confinamiento actual. ¿Cómo ves el tema de la alfabetización digital en este momento y cómo quizás ayudaría esto
en el confinamiento? Justamente, ese es una barrera bastante grande que tenemos actualmente las personas mayores, para las personas mayores. Porque no sé si antes, no sé si podrán sacar un comentario que hay acá de... Ahí sí, ya, muchas gracias. Bueno, el tema del confinamiento, justamente tú hablabas de eso la semana pasada, acá también en un webinar, que para los que se lo perdieron está grabado, así que pueden después buscarlo. Sí. Es difícil porque, por ejemplo, nosotros, las personas que tenemos acceso a la digitalización, a vías de comunicaciones digitales, no nos sentimos tan solos porque podemos hacer una videollamada, podemos hacer una llamadita o escribir un texto y ahí mantenemos un poco nuestras relaciones sociales. Pero ¿qué pasa en una persona mayor que no puede salir de su casa y tampoco sabe utilizar su teléfono? A lo mejor lo utiliza para llamar, pero no sabe utilizar otras vías de comunicación. ¿Qué hacer ahí? Yo creo que aquí tenemos que apelar básicamente a la empatía humana y a la empatía social, y nosotros, si somos jóvenes y tenemos cerca a una persona mayor que no sabe utilizar un sistema digital de comunicación y que necesita comunicarse, o ya sabemos que para todos es necesario la interacción social, y que no ha podido comunicarse con sus familiares o cercanos, y enseñémosle. Si las personas mayores se pueden adaptar, pueden aprender nuevas cosas. Enseñarle a utilizar un teléfono, enseñarle a hacer un chat, un texto, enseñarle a hacer una videollamada, ¿por qué no? Para poder acercarlos a su red social. Y en el caso de que no tengan acceso digital, yo creo que hay que apoyarse acá en las redes sociales cercanas, los vecinos, las agrupaciones, pero es un tema complicado porque al parecer no se verían muchas soluciones, más que apelar a la empatía. Y, Yo creo, y esto es un cambio que está ocurriendo hace mucho tiempo, ¿ah? No es algo de la pandemia propiamente tal. El tema sí. de las barreras semióticas que hay en las personas mayores viene desde antes, porque la información se entrega ahora, se hacen trámites digitales, se entrega toda la información de si es que se ganó un subsidio por internet, y hay pocas instancias para hacerlo de manera presencial, y una persona mayor no sabe acceder a un computador porque nadie le ha enseñado. Hay una barrera también ahí, desde antes, una barrera que ahora se está resaltando un poco Eso más. es más evidente. Es importante también sacar esta imagen de la persona mayor como una persona añosa, de muchos años, que no tiene acceso únicamente a un teléfono, porque pensemos que personas mayores está estipulado de mayores de 60 años. Tenemos personas mayores que están realizando ocupaciones vigentes, activas. Claro. No estamos solamente pensando de esa persona mayor añosa que nos imaginamos siempre de una forma media caricaturesca. Por lo que sí, es posible que ellos accedan, y es posible también que si no acceden, es una responsabilidad un poco social, considero yo, y consideramos también como fundación que en algún momento, si la vida nos lo permite, todos vamos a llegar a ser personas mayores, y vaya la suerte que podamos tener al serlo. Por lo que si tenemos una persona mayor cercana, no necesariamente sea familiar, no necesariamente sea conocido, sobre todo lo digo en este proceso de confinamiento, tendámosle una mano. Esa persona lo más probable es que también necesite comunicarse. Yo creo que en estos momentos de confinamiento no hay quien pueda decir no necesito de la interacción social. En algún momento sí va a suceder, y las personas mayores también, si pensamos en una persona que está jubilada y que hace tiempo no realiza sus ocupaciones que nos mantienen hoy en día nosotros también activos a nivel mental y a nivel social, tendámosle una mano. Si sabemos que es jubilada y que producto del confinamiento está totalmente aislada, como mencionaba Jorge anteriormente, seamos empáticos y devolvamos la mano que también estas personas mayores por mucho tiempo nos han ido construyendo como sociedad. Ese también es un enfoque que nosotros promulgamos como fundación. Las personas mayores son las que nos permitieron hoy en día ser lo que somos como sociedad, con nuestros errores y virtudes. Nos permitieron ser hoy día como ser humano en lo personal y como sociedad, por lo que también es nuestro deber devolverles la mano. Referido a esto mismo al confinamiento y a la responsabilidad social, Jorge, tú hablabas mucho de las políticas públicas y cómo esta convención
hace este tremendo despliegue en torno a los derechos humanos de las personas mayores y cómo cada país debe hacer su bajada, pero también me quiero detener en algo que depende de nosotros, no de los dispositivos ni de las redes, que tiene que ver con la responsabilidad social. ¿Cómo tú podrías hacer un llamado como profesional y como activista de los derechos humanos, como bien lo has dicho toda esta jornada, para comunicarnos de mejor manera con las personas mayores? Yo creo que acá nosotros apelamos un poco a la empatía y un poco a la sensibilización de la población no adulta, no persona mayor. Y hay algo que nosotros no hemos interiorizado, o algunos sí, que el hecho de que el envejecimiento es parte de un proceso y que nosotros estamos envejeciendo en este momento y que todo lo que nosotros hagamos va a destinar nuestro estilo de vida durante los años posteriores. Y eso también nos permite un poco flexibilizar en cuanto a las relaciones sociales. Yo creo que es un proceso interno importante y significativo de hacer en cuanto a la empatía. Y no esta empatía que está utilizada y que todos ponemos en el currículum que somos empáticos, sino que a la empatía real, a esta empatía vivida, experimentada. Y bueno, yo pienso que a mí mis experiencias de vida me llevaron a ser empático con algunas poblaciones puntuales, como por ejemplo con las personas en situación de discapacidad, y entiendo que yo en algún momento también puedo padecer alguna discapacidad. Con las personas mayores, que entiendo que yo también voy a ser una persona mayor y estoy tratando de crear un lugar donde yo como persona mayor pueda ser feliz. Y si eso resalta o si eso repercute en la calidad de vida de otras personas, qué mejor, qué mejor. Al final yo creo que es más bien una perspectiva de vida y llamar a la empatía y pensar de que nosotros estamos creando nuestro propio lugar donde vamos a vivir cuando seamos personas mayores. Bajo Claro. lo que tú mencionas, disculpa Agustín. Sí, también acotar que muchísimas de las autoridades que en este momento están haciendo las políticas públicas y gobernando actualmente son personas mayores. Entonces, ahí vemos también una especie de gerontofobia o no considerarse a ellos mismos como personas mayores, eh, y que es algo que no se considera, o sea, cuando dicen los adultos mayores, ni siquiera personas mayores, no se consideran a ellos y ven esta realidad como externa, como algo lejano y como a ellos pobrecitos que, o sea, no, reiterar, todos vamos a ser personas mayores mediante, si es que no nos pasa algo antes, y ya hay que llamar a esta empatía, a esta responsabilidad que tenemos con nuestro, con nuestro otro, con nuestra otra persona que está delante de nosotros. Claro, y por qué no también semejarnos un poco y aprender de otras culturas que el envejecimiento lo consideran como etapas cada vez de mayor sabiduría. No nos enajenemos del envejecer porque, como bien dice Jorge, cada día nosotros estamos envejeciendo un poco más. Ahora lo que nos tributa hoy es el tema de ser persona mayor y frente a eso igual pedirte si es posible, Jorge, algunos tips para familiares que se relacionan con personas mayores que hoy día están confinadas tanto por teléfono o personalmente. Comentarte que nosotros, como bien sabes, estamos haciendo acompañamientos telefónicos y desde ahí también recabamos necesidades actuales de las personas mayores. Aparece mucho lo que tú mencionabas de que algún familiar o algún cercano a personas mayores que nos contactan nos mencionan, es que habla mucho y cada día que lo llamo habla y repite las mismas cosas todos los días. Yo ya no sé qué más hacer y no pasa por un tema de respeto, ni por amor, ni por paciencia, ni por tiempo, sino que también la persona cuidadora o la persona que se relaciona con personas mayores eh, no sé, ya sea por paciencia, se aburre de esto. Quizás enviarle algún mensaje, además de la empatía, que pueda colaborar en que esta comunicación se vaya generando de mejor manera.
Por ejemplo, en el caso de las personas mayores que estén sufriendo este fenómeno de la punta de la lengua, que no pueden acceder a palabras que saben que conocen, la sugerencia es no darle la palabra completa. Por ejemplo, si yo quiero decir, esto se llama, hoy siento que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama. La idea sería de que la otra persona no me diga que se llama vaso, porque así no estamos reforzando la habilidad cognitiva. Podrían darle como la pista de la primera letra. Empieza con B, o la primera sílaba empieza con ba. ¿Cómo se llama? Y enseguida la persona va a recuperar la palabra. En el caso de las personas que tengan dificultades con los temas de conversación, que están siendo reiterativos, incluir nuevos temas de conversación a través de estrategias, por ejemplo, mostrándole imágenes, mostrándole revistas, diarios, películas, y así crear un nuevo repertorio de temas de conversación, ¿ya? Y así la persona podría estar conversando nuevos temas. En el caso de las personas que presenten dificultades para comprender enunciados o los discursos de otras personas, hacer frases más cortas y ser más precisos con la información, ¿eh? Porque de repente tenemos un lenguaje que lo adornamos demasiado y no somos concretos en cuanto a la entrega de información. Entonces, ser más preciso con la entrega de información. Si yo le quiero dar esa información, palabras puntuales. Si yo quiero darle tal instrucción, palabras puntuales. Respecto a lo que mencionas, hay un punto que también aparece cuando hacemos estos acompañamientos telefónicos, que es cómo las personas mayores están recibiendo la información a través de los medios de comunicación. Comunicación que por lo demás, como crítica personal, no de la fundación, es muy poco empática para las personas mayores, desde el tamaño de la letra hasta la cantidad de información y el cómo yo manifiesto esta información sin alterar en lo posible un estado emocional. Por lo que también quisiera preguntarte cómo se debiera hacer esta bajada de información. Tú mencionas apuntando a palabras concretas, a mecanismos verbales concretos, ¿cierto? No sé si hay otra estrategia que puedas sugerir como fonoaudiólogo para el tema de la cantidad de comunicación que está dando vuelta. Sí, yo creo que como fonoaudiólogo y como persona que también recibe noticias a diario, como consejo es filtrar la información. Tenemos mucha información en este momento, muchos canales de YouTube, muchas revistas de YouTube, mucha información, pero no estamos filtrando cuál es la más concreta. Entonces yo en ese caso sugiero como elegir un par de vías de comunicación y utilizar esas, y no estar todo el día viendo televisión, no estar todo el día viendo noticias, para no alarmar, bajar la información. Y en el caso de que una persona mayor no comprenda la información adecuadamente entregada por los medios, esa persona que está acompañándola debería, o se sugiere, que utilice apoyos visuales, gráficos, para explicar las medidas que entregan los noticieros o la información que entregan los noticieros. Apoyarse de otras instancias, no solo verbales, ¿ya? Visuales también puede ser utilización de gráficos, de imágenes, darle instrucciones más sencillas, por ejemplo, resumir toda la información que se escuchó en el noticiero y acotarla en palabras simples o en frases más cortas. Preguntarte también una temática que se habla bastante y creo que en los comentarios igual apareció del tema de los audífonos, el uso de los audífonos. A mí me ha pasado también cuando he trabajado con personas mayores y a nivel personal también, que muchas veces se les entrega y es muy baja la educación que se hace respecto a ello. Entonces aparecen millones de dudas, hay personas mayores que también manipulan el artefacto como nosotros manipulamos de repente nuestros lentes, pero son artefactos que son un poco más delicados. Eh, no sé si preguntarte si desde lo que tú reconoces como apoyo, ¿se hace realmente esta educación? ¿Hace falta más educación? ¿Quiénes son los que deben generar esta educación? Y si esta educación también se realiza al familiar más cercano al cuidador que se encuentre con esta persona mayor. Mira, lo que pasa es que la entrega de audífonos por guía GES a personas mayores, porque por ex auge para las personas que nos están escuchando, indica de que la persona recibe un audífono sobre 65 años y que tiene periodos de
vinculación con el otorrinolaringólogo, con el fonoaudiólogo también, pero solo pocas sesiones. Recomienda algunas estrategias de entrenamiento, esta guía, pero no se dan los recursos ni los tiempos para que existan profesionales que hagan este entrenamiento. Entonces, el audífono queda al aire, se le entrega a la persona, el otorrino lo entrega y no está el fonoaudiólogo que entrene a la familia y a la persona que va a utilizar el audífono. En el mejor de los casos sí está, pero me atrevería a decir que no es la mayoría de los centros. O a lo mejor en los casos de salud privada se podría hacer. Y eso pasa, no se está haciendo ese entrenamiento. Entonces, como yo decía, es una pérdida de recursos para el Estado, porque entregó un audífono que no fue funcional y se perdió, lo más probable, y también entrega más decepciones a la persona mayor, porque la persona mayor cree que, o cualquier persona, incluso nosotros, creemos que al ponernos un audífono va a comenzar a funcionar mágicamente nuestra audición nuevamente. Y no, esta es una comunicación adaptada, es una nueva forma de comunicarse, de escuchar. No es que vayamos a recuperar la comunicación, la audición como la teníamos antes, sino que se adapta a una nueva forma de escuchar. Y eso hay que entrenarlo, ¿ya? Y lamentablemente no se está haciendo mucho, porque como decía alguien por ahí, no hay políticas que nos permitan ingresar a nosotros a los servicios. Viendo que no aparecen más comentarios, no sé si Agustín tienes alguna otra consulta o vamos ya cerrando el webinar, que por lo demás ha durado bastante y agradecemos también la convocatoria. Sí, quisiera agradecer a Jorge, o sea, un tiempo más de lo que le habíamos pedido, así que muchísimas gracias, Jorge. Tu presentación y todos tus conocimientos son súper valiosos y también tu forma de expresarlo también es muy atingente. Así que, bueno, de parte de la Fundación y de nosotros, te damos las gracias y esperamos tenerte, si tú quieres, para otras oportunidades. Sí, antes de cerrar también, terminar con una pregunta que terminó la presentación de Agustín Moreno la vez pasada, y es ¿cómo te gustaría a ti envejecer? Yo creo que es un planteamiento que nos debemos empezar a hacer todos para poder internalizar también de mayor proximidad lo que es ser persona mayor. Entonces me gustaría que nos pudieras comentar desde tu apreciación tanto personal como profesional y con tu crítica social también, ¿cómo te gustaría envejecer, ser persona mayor acá en Chile? Si es que querés estar en Chile, por A supuesto. mí me gustaría envejecer con mis redes más cercanas, con mis hermanos, con mis amigos, con mi pareja. Y me gustaría envejecer, yo me lo imagino como todos dentro de un terreno, viviendo juntos, teniendo una huerta, haciendo yoga, no sé, carreteando, pasándola bien. Y obviamente teniendo familia al lado también, po, y cumpliendo roles. No me gustaría tampoco como jubilarme de mi profesión y tirarme a la casa a huertear. O hacer otras cosas, no. Me gustaría cumplir nuevos roles, quizás voluntariado, buscar otro trabajo, que se adapte a mis habilidades entonces, o crear un emprendimiento entre amigos. Creo que igual es bastante utópico como me lo imagino, pero sí, así me lo imagino. Pero qué Súper mejor vivir de... interesante. Sí. Sí, súper interesante el tema. Bueno, da para mucho, pero el cohousing también es un tema súper interesante. Así que eso, no sé si tiene algo que agregar, María José. Me sumo a los agradecimientos de parte de la Fundación, es un tiempo valioso, Jorge también actualmente se encuentra desempeñándose laboralmente, entonces para todos los que estamos haciendo teletrabajo, el participar 1 hora 40 es un tiempo valioso y también requiere la lectura necesaria, la crítica y el análisis personal para poder presentar. Muy agradecida también porque hace falta que los profesionales compartamos nuestro lado personal y nuestras apreciaciones desde el ser humano, que yo creo que es lo primero y lo basal para ser un profesional que trabaja con otras personas. Nos posiciona en un lugar un poco más cercano y no hay esos sesgos eh, de ver a la persona como tan solo un usuario, sino también posicionarse desde nuestras propias realidades. Agradecerte con eso, Jorge, no nos vamos a agotar de darte las gracias
y también ofrecerte cualquier instancia que podamos nosotros como fundación colaborar para que tú puedas desarrollarte como profesional y como persona. Eso, yo creo que recordar nuestras campañas, nuestras redes sociales, profesionales que quieran también compartir como Jorge alguna exposición, nos pueden comunicar de manera interna, a ver qué podemos hacer. Dentro de lo posible los vamos a tomar, así es que también estamos abiertos a eso. Y Jorge, si nos puedes decir un poco de tu experiencia también al ser colaborador de la fundación o también alguna sugerencia para nuestra fundación que nos quieras decir. Nada, yo muy agradecido con ustedes por invitarme a participar. Les dejo mi correo a las personas que están viendo, ahí abajito de mi foto aparece, por si tienen más dudas o quieren entregarme información nueva o de repente quieren aclarar algo, me escriben, ningún problema. Y yo a ustedes les agradezco por la creación de esta fundación, les agradezco por invitarme, por estar haciendo estas cosas, que no hay muchas, no sé si hay más fundaciones acá en Temuco que hagan esto, pero feliz como colaborador de esta fundación, muy contento, aportar como desde mi experiencia en lo que puedo a ustedes como la fundación y en repercusión directa a las personas mayores de la región. Así que eso, muchas gracias por invitarme, muy feliz y cuando gusten. Bueno, terminar con un comentario, el cual dice: felicitación a los 3 profesionales por su entrega y a favor de las personas mayores. Agradecemos también empezar a usar el concepto porque nos hace bastante más liviana esta campaña de utilizar conceptos adecuados. Recordar que continuamos con los acompañamientos telefónicos de 5 profesionales, psicólogos, abogados y terapeuta ocupacional. Ya voy a ver la forma también de abrir el espacio para hablar de terapia ocupacional porque por lo general ya ha pasado harto en estos llamados y es bueno transparentarlo. Se hace el llamado cuando está el psicólogo o el abogado. De verdad, yo no he recibido muchos llamados y esto tiene que ver también por la falta de entendimiento, no es culpa de nadie, es la falta de conocimiento de lo que en algún momento fonoaudiología también pasó. ¿Quiénes son los fonoaudiólogos y qué hacen? Bueno, terapia ocupacional también está en ese momento, así es que es mi deber hablar más sobre cómo yo puedo colaborar con esta instancia. Repetir que el 8 termina nuestra campaña de insumos y beneficios para personas mayores. Luego de eso ya estaremos dando el comunicado de cuánto se recaudó y a quiénes se les distribuyó estos beneficios para transparentar todos los apoyos que nos han llegado, agradecer desde ya la cantidad de apoyos que nos han llegado. Necesitamos más juegos, eso nos hace falta. Sabemos que es difícil de repente considerar un juego como un beneficio, pero es, como mencionaba Jorge, es parte de la participación social y de la comunicación que podemos generar en nuestras personas mayores. Eso, por mi parte, despedirme y agradecer el compromiso, ética y responsabilidad de Jorge. Sí, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Reiterar que sí, saludo a todos los que nos están viendo, los que nos acompañaron a esta oportunidad. Muchas gracias. Si pueden también compartir nuestra información, sobre todo de la campaña para el 8, porque necesitamos más cosas para la ayuda a las personas mayores de acá de Temuco. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, Jorge. Que estés muy bien, que te vayas súper bien en todos tus proyectos y gracias por esta oportunidad también. Esperamos que para otra oportunidad también nos pueda acompañar. Vamos a compartir esto en nuestra página de YouTube y va a quedar también en el Facebook para que puedan hacer sus análisis, sus comentarios y también solicitarnos a nosotros quizás una segunda parte con Jorge abordando otra temática. Eso, buenas noches, que tengan una muy bonita semana a todos, paciencia, ánimo y entre todos vamos a salir de a poquito de esta situación. Sí. Muy buenas noches. Chao, chiquillos. Chao a todos. Chao. Gracias.